Para esa gran alabanza, Dios diseñó a todos para llamarnos y para poder romper esta oscuridad. Oro que este sea el momento en el cual están llenos con esta vida de gloria. Ahora el campo está separado de Dios. Y cuando las personas alrededor, sin entender, están buscando por ayuda desesperadamente, no sean llevado por los problemas o tus problemas espirituales, pero realmente salva a esas personas de alrededor de ti con esa vida que tú tienes. Dios, estamos escuchando la voz de la palabra, el mensaje de la palabra. Dios diseña a aquellos en el campo. ¿Y qué significa? Que Dios diseña a todos, que nos diseña para poder disfrutar este evangelio en la iglesia y también en el campo. Entonces, no solamente que estamos viviendo una vida, pero estamos viviendo una vida cristiana con Cristo. Dios ha diseñado que vivamos esta vida cristiana como ese camino de fe, todos juntos. Entonces, tiene que llegar esta bendición. Todo empieza en el culto. Es por eso que estamos todos aquí en esta iglesia haciendo culto. Oro que todos ustedes sean llenos con la palabra de Dios para que puedan dar todo esto en su casa y en su campo. Sino con la llanura de Dios ha dado a todos sus hijos con la oración. No podemos ir a cada campo. Dios nos dijo que oremos. Hay algo que oramos en este lugar, pero va por el tiempo y el espacio en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Es algo que mueve el mundo y también hace evangelización mundial. Para que podamos esta fortuna, esta protección de Dios. Y yo sé que tal vez sea difícil ah, y tener tu vida durante la semana, pero hay muchas cosas en las cuales tenemos que salir. Tal vez ustedes van de un lado a otro por la mañana y por la noche y de seguro no tienen tiempo para orar. Pero hay algo que tal vez no pueden durante el día de la semana hacer. ¿Por qué? Porque si Dios trabaja, Dios va a trabajar fuertemente, de una manera eficiente. Aunque usted vaya corriendo de un lado al otro por al menos un tiempo, la vida de usted cambiará. Y si oramos, esas 10 horas se pueden hacer en 100 horas.
Y si Dios trabaja, entonces Dios va a guiarnos con con toda esta guía. Así que cuando empiece su día con oración. Si Dios restaura su fuerza, entonces va a hacer que usted ore. Ustedes están estudiando, están trabajando, pero si usted ora, Dios va a proveer con esa guía y va a cambiar incluso su campo. Oración no es algo que está dándole fuerza o está tomando tiempo, pero en sí es lo opuesto, está recibiendo fuerza y está recibiendo más tiempo. Cuando usted ora por todos los campos, alrededor del mundo Dios trabaja. Y todos ustedes, todas las personas que están sentados aquí, sus familias son tal vez de Latinoamérica o de Corea. Algunas veces tenemos este corazón y no podemos estar ahí ayudando a a los seres familiares de nosotros. Pero como sea, cuando oramos en este lugar físicamente, Dios va el tiempo y el espacio y va a trabajar en sus familias. La, hoy el culto es la oración que mueve montañas, porque las montañas es algo que físicamente no podemos mover. Dios está hablando ahora que con la oración podemos mover esas montañas. Ese es el misterio y el poder de la oración. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros oramos? Entonces, Dios dijo que podemos mover montañas. Significa que en nuestra vida hay muchas montañas enfrente de usted, así que tenemos que cruzar esto. Eso es un misterio, es la oración. Durante la semana, trata este espíritu, este poder del misterio de la oración. Pero cuando usted ora, tres cosas trabajan. Porque cuando oramos, si la oración no se va a cualquier lugar. Cuando oramos, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. No es visible a nuestros ojos, pero en este mundo invisible trabaja en mí y en mi campo. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo trabaja cuando oramos? En Lucas 11:13 dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que los piden? Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y viene a nosotros, porque esa es la promesa de nuestro Señor. Y Dios, Él sigue esa promesa continuamente. Y cuando resurreció el Señor, como los discípulos, como discípulos, no sigan, sino que esperen por lo que yo he prometido. No esté, no esté impaciente, pero espere por la promesa. Y en el tiempo correcto, yo los voy a llenar con el Espíritu Santo. Después de ahí, Jesucristo descendió.
Y estas personas de este lugar prometieron, mantuvieron la promesa y oraron. Yo sé que la espera es un tiempo muy difícil, pero puede esperar mientras ora. Porque si usted espera sin hacer nada, entonces va a ser difícil. Mientras usted disfrute la oración, entonces usted está esperando por la promesa. Los discípulos del lugar de Marcos empezaron a orar todos juntos. No solamente oraron, pero también esperaron, mantuvieron la promesa de Dios y todos juntos se juntaron. Porque si usted es impaciente, no es posible para usted orar. Y si usted está impaciente, está ansioso, entonces no podrá ser. Como sea, las personas en este lugar mantuvieron la palabra y oraron. Y después Evangelio de Marco vino ante él. Y si usted ve en Hechos 2, Hechos 2:2 dice, y de repente vino el cielo en tremendo con los vientos recién asombrado en el lleno en la casa donde estaban sentados. Esto solamente era muy fuerte y el hombre no pudo pararlo. Así, hay un trabajo de Dios y nada, el hombre no puede parar ese trabajo de Dios. Porque hay trabajo del Espíritu Santo que vino dentro de esta casa de Marco. Y entonces las naciones y las 500,000 naciones, entonces el Espíritu Santo vino y trabajó. Oro que todos ustedes, que en el año 2024, que la evangelización de Marco, que todos ustedes reciban esto. Dios prometió que Él nos va a dar el poder. Dios diseñó para podernos el poder, para que nosotros podamos ir y salvar a las personas en el campo. Y pueden llenar con la promesa de que fue a Samaria, que nadie podía, en el cual nadie quería ir. Y en este lugar de Samaria donde nadie quiere ir, estaba abandonado. No hay evangelio. Si no hay en este lugar en este lugar no hay evangelio, entonces va a ser un lugar de enfermedades. Que ustedes tienen que recibir el evangelio y después ir con esta salvación a los campos. Es como Felipe fue a la ciudad y proclamó el evangelio. Cristo es la vida. Y la llanura del proclamado de dar el evangelio. Entonces las personas salieron corriendo y gritando. Si usted da esta luz, los demonios se van a ir. Esto se va a quedar en las personas. Usted no se ha llevado por las cosas que hacen los demonios.
Antes de la luz, los demonios y Satanás se fueron. Es un lugar en el cual no había disfruto, pero después de esto había disfruto. Entonces, si usted hace esto, este tipo de cosas vendrán. Segundo, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo, que es invisible a nuestros ojos, trabaja. Cuando nosotros oramos, Dios va a mover ese ejército de ángeles. Nosotros somos los hijos de Dios y esos hijos de Dios tienen ángeles que son sus servidores. La razón por la cual los ángeles fueron creados era para poder ayudar a Dios. Si usted ve en Hebreos 1:14, dice, no son todos espíritus ministerios enviados para servir a favor de los que serán heredados de la salvación. Hebreos 1:4. Y Apocalipsis 8:3-5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y un incendiario del oro. No, esos ángeles no van a otro lugar. Pero cuando nosotros oramos, los ángeles van a llevar esto y lo van a llevar enfrente del altar. Así que el tiempo absoluto de Dios va a responder. Cuando nosotros oramos, tal vez nosotros nos olvidemos, pero Dios nunca se olvida de esta oración. Porque en el cielo hay un lugar en el cual restauran todas estas oraciones. Dios escucha todas nuestras oraciones y sabe correctamente el tiempo que Él nos va a dar la respuesta. Esto no puede ser respondido de una manera científica o físicamente. ¿Cómo puedes explicar o puedes entender que los ángeles se están moviendo, llevando nuestras oraciones? Esto no es algo que está dado con medicina o con ciencias o con política. Mientras el Espíritu Santo trabaja, nosotros entenderemos. En la Biblia, muchos de estos ángeles estaban moviéndose. En la Biblia está escrito que este ejército de ángeles vino y estuvo en la guerra. Y Elías, que era un proclamador, él estaba llevado por esto. Y Elías estaba mal de que iba a morir. Tal vez estaba en preocupación. Y Elías dijo, Dios, yo ya he hecho todo tu trabajo, así que puede terminar mi vida. Y dijo, las cosas no van de tu manera. ¿Realmente quieres terminar con tu vida? Elías estaba muy preocupado que estaba haciendo algo en frente de Dios. Y nadie en el mundo estaba entendiendo, pero Dios está escuchando tus oraciones y va a movilizar a los ángeles.
aunque era verdaderamente bien, pero no había nadie que lo ayudara. Dios mueve a los ángeles y los ayudó con agua y con pan, y ellos podían estar por 40 noches y 40 días. No solamente llegue con no solamente caían en este árbol, pero Él los llevó donde Dios estaba. Y Dios le dio a Elías un mensaje. Y con esta voz, Él dio la palabra para que se cambiara este rey. Crece a Elías, quien va a estar del lado de ti. No es solamente tú quien está atrás, pero hay discípulos. Ve y velos. Elías ya estaba por terminar, pero Dios le dio la vida para seguir. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios. La razón por la cual nos ha llamado en este lugar es porque hay un trabajo que Dios diseñó que nosotros llevemos. Oro que ustedes mantengan esta palabra de Dios. Elías estaba tratando de crecer a los discípulos, y después de ahí el ejército de, de Aaron vino. Y fue cuando vio el número de este ejército que había. Usted no ve todo, todo este horror y todos estos ángeles que están protegiéndote, que son más personas que el ejército. Y Dios va a mover a esos ángeles para protegernos. No sea, no sea lleno por las cosas que usted ve. Dios está con nosotros. Daniel el cual fue antes de la ley, oró en frente de Dios. Y por él orar antes la ley, él fue llevado a los leones. Pero Daniel no oró porque no quiera ir en frente de los leones. Cuando él oraba, él solamente oró a Dios. Y después fue llevado a los leones. Y en esa noche, un ángel vino y, y bloqueó la boca del león. Entonces, no tenga miedo. No tenga miedo, que Dios lo está protegiendo. No es algo que es imaginario, pero es la palabra de Dios. Aunque los tres amigos de Daniel no, no alabanzaron a los ídolos, pero estaban haciendo culto a Dios. ¿Por qué? Porque estaban orando a Dios. Los compañeros de Daniel fueron salvados de las llamas por los ángeles. Aunque pase lo que pase, yo no voy a hacer oración a los ídolos. ¿Saben qué tan miedoso puede ser las llamas? En poco tiempo todos iban a ser quemados.
hay algo que no podemos entender o decirlo de una manera científica. Habían 4 personas. Esas 4 personas estaban bailando en el fuego, orando y haciendo alabanza. Este es el poder de Dios. ¿Usted cree en este poder de Dios? Pedro, que estaba enfrente proclamando la palabra, y el siguiente día también fue llevado para ser, para ser muerto. Y todas las personas que estaban alrededor, se juntaron y oraron por Pedro. En esa noche de oración, un ángel vino y lo liberó de la prisión. Y con eso la palabra de Dios fue llena, porque de esa manera que movían los ángeles. Los ángeles que ayudaron a Daniel y a Pedro nos están ayudando en este momento. Amén. Entonces no deje que los ángeles solamente se queden ahí. Cuando usted ora, los ángeles van a moverse alrededor. Va a tratar de evangelizar o cambiar a las personas, pero Dios te va a proteger a ti. Y mientras oramos, el trabajo del Espíritu Santo está roto. Los demonios y los espíritus malignos se van a ir. ¿Cuándo? Cuando oramos. En Mateos capítulo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu Santo de Dios, echo fue a los demonios cerca, que ha llenado a vosotros el reino de Dios. Antes tenemos que buscar a esos hombres fuertes. Hay en su casa o en su trabajo, hay trabajo de demonios. Usted continúa teniendo pelea con uno al otro. Entonces, que primero usted reciba esta fuerza. Satanás, y que las fuerzas de Satanás que están alrededor de nuestra casa, de nuestra región, en América, en Manhattan, que se ha roto en el nombre de Jesucristo. Y esto que trabaja, todo es en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, 4 al 8, fueron a Samaria a proclamar la palabra de Cristo. Y habían todos estos espíritus que estaban llorando, pero todos aquellos que estaban paralizados fueron sanados. Y todos aquellos que estaban con enfermedades fueron sanados. Y todos aquellos que estaban tristes con espíritus tenían en Mateos 8, 16 a 17. Todos aquellos que estaban comprimidos por los demonios los trajeron enfrente de Jesús. Con la palabra hecho fue fuera a los demonios. Oro que todos ustedes mantengan este misterio de la oración y de Cristo.
Y mientras Pablo estaba dando esta palabra a estas personas que están poseídas, y todos aquellos no podían reconocer a Pablo, pero, pero dijeron, él es el servidor de todo. Y sabiendo que esta persona sabía de algo de salvación, lo llamó para salvar. Y Paul, viendo este campo, estaba realmente llevado por esto, pero proclamó la palabra. Y a la niña que estaba poseída por demonios también proclamó. No, en el 18. Y esto lo hace por muchos. Más desencarnado al Pablo dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en el nombre de Jesucristo, y salió aquella misma hora. En el nombre de Jesucristo. Y en Filipenses capítulo 3, ese es el nombre en el cual todos se hincan. Porque ahora en este lugar hay muchos ídolos y religiones. Muchas personas están sufriendo con estas enfermedades mentales. Oh, había algunos que estaba introduciendo y cada vez que me está escribiendo todas estas cosas, y me pregunta que ore porque no puede ver por esos ataques de pánicos que tiene. ¿Cómo podemos mover esta montaña que está en nosotros? En el nombre de Jesucristo oramos. Entonces continuamente estamos orando 24 horas. Todas las personas están llorando, están pidiendo ayuda. Oración puede mover a las montañas. ¿Cómo oramos? ¿Cómo se supone que debemos orar? Debemos escuchar atentamente a la palabra de Dios. De esta manera podemos orar. Mientras escuchamos esta palabra, tenemos que mantenerla nosotros. No tienes que decir, oh, hice esto, esto y lo otro, pero ¿por qué la respuesta no viene a mí? Y mientras los discípulos vienen enfrente de la ciudad, vieron este árbol, pero no había fruto. Y entonces, porque este árbol no tenía fruto, todos aquellos maldijeron al árbol, pero no dijeron por qué no tiene frutos, no se preguntaron. Pero un discípulo dijo, no preguntó, no dijo, por qué usted maldice este árbol si este árbol no puede dar fruto en este lugar? Y los discípulos preguntó por los discípulos no preguntaron la pregunta en la cual Jesús podía decir. Pero después ellos pasaron y vieron que fue lleno con esas raíces. Dijo, y después Pedro dijo, mira, es aquel árbol que tú maldijiste, está creciendo.
Realmente, todo aquellos les digo, y verdaderamente le digo, ve enfrente de este árbol y aquellos que crean tendrán. Esto no es una respuesta de esta pregunta, porque tenemos el estándar de nuestro Dios. Y si nosotros decimos, oh, tenemos que trabajar de esta manera o de la otra manera, pero usted tiene que descartar ese estándar, porque si esa es la manera en que la palabra de Dios ha, entonces podría mover montañas. ¿En qué poder nosotros estamos creyendo? Usted tiene que creer en el poder de Dios. Eso es lo que está siendo dado hoy. Esta victoria está con nosotros. Y Jesús respondió, y él respondió esta, ten fe en Dios. ¿Usted cree en Dios? Todos nosotros tenemos fe, pero no creemos de verdad, porque tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras calculaciones. Oración hace imposible, perdón, la oración hace posible lo imposible, porque es Dios. Tenemos que entender que no puedo mover no puedo mover esta montaña por sí mismo. No puedo solucionar ese problema de mi familia por sí mismo. Mientras estaba hablando a esta persona, diciendo de lo que pasando, no puedo ayudarla. Si no sabe lo posible de lo imposible. Entonces, ¿qué es lo que significa esta montaña para ti? ¿Qué es lo que está enfrente de ti? Dice, de montaña en montaña. Dios dijo, oremos. Dentro de una condición. Dios nos está diciendo que no dudemos. Si usted no tiene ninguna duda, entonces va a ser dado para usted. Va a ser hecho para usted. En el verso 11:24. Por lo tanto, os digo a todos los que pidéis orando, creer que lo recibéis y os vendrá. Usted cree en ese poder absoluto. Esta es la conclusión. Que usted crezca esta torre absoluta con la oración. Ahora estamos viviendo en esta era de sufrimiento. Solo la luz, solo Cristo, que podemos salvar nuestros campos y salvar nuestros lugares de trabajo. Porque la gloria de Dios ha venido ante usted. Brille y levántese. Usted es la luz de vida. Perdón, es la luz del mundo. Y esa vida que está en ustedes, está viva en ustedes. Entonces, en esta vida, solamente el Evangelio. La evangelización, perdón, la palabra de la evangelización mundial para las misiones. En este momento, las iglesias están cerrando sus puertas en América. En el periódico de Nueva York dice, va a haber un 30% de iglesias que van a cerrar. Todas estas iglesias que nos están dando el Evangelio están cerrando.
Oro que ustedes se levanten todos juntos y reciban la respuesta de iglesia como congregación todos juntos. Todos nosotros tenemos que crecer con el Evangelio. Tenemos que crecer a esta posterioridad con el Evangelio. Porque si no es con este Evangelio, con esta periodicidad, ¿cómo vamos a hacer? Solamente están haciendo el trabajo para el mundo en lugar de hacer el trabajo para Dios. Oro que todos ustedes, que ustedes se conviertan en la manera de salvar el mundo. Oremos en este momento. Oh, que disfrutemos este misterio de oración que mueve montañas. Que disfrutemos la oración que con el cual va a mover a los ángeles y podemos llevarlo. Oremos todos juntos. Dios, en este momento el campo está separado de Dios. Que damos la luz de solamente Cristo en nuestros campos. Que toda la congregación disfrute la oración de salvar al mundo y el campo. Que realmente restauren y crezcan la torre en su congregación y su familia. En el nombre de Jesucristo oro. Amén.